Muy bien, Lick. Gracias. ¿Se ve la presentación, compañeros? Sí, Lick. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes. Gracias, Gustavo Enrique. Buenas tardes, Boris. Nuevamente, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de esta tarde-noche y aprovechando al máximo el tiempo, pues estamos ya contra el mismo, toda vez que prácticamente estamos ya a mediados de septiembre y aún no hemos concluido la primera parte del programa. Tenemos que correr para poder concluir con el contenido del programa. Y ya están enterados de las notas que fueron publicadas el día de ayer.
y si nos da tiempo al concluir este tema, pues al final del mismo vamos a hacer algunos comentarios en relación a las deficiencias que pudimos detectar en el primer examen parcial. Bien, habíamos iniciado abordando el tema relacionado al imputado, sindicado, procesado o incoado, como se le suele denominar en la doctrina, y también las denominaciones que el Código Procesal Penal asigna a este sujeto procesal. Y pues indicamos ya las definiciones, las diferentes denominaciones, sus derechos y obligaciones dentro del proceso penal, así como todo lo relacionado a digamos, al trastorno mental, temporal o provisional que pudiese sufrir el sindicado, lo que implica una suspensión también temporal o provisional del proceso penal en su contra. Y si existiesen varios procesados, pues de acuerdo a la ley, el proceso continúa en relación a estos. Y también hablamos sobre la rebeldía, los supuestos por los cuales se puede solicitar la rebeldía y por las cuales el juez puede decretarlas, los efectos de la rebeldía, etcétera, etcétera. Habíamos iniciado lo atinente a la declaración del sindicato y indicamos que la primera declaración del sindicato pues debe desarrollarse dentro del plazo de 24 horas de conformidad al artículo 6 de la Constitución de la República de Guatemala. Y también pues en la presentación, reiterando lo que ya se explicó en la sesión anterior, se exponen dos definiciones de lo que es la declaración del sindicato. Y al respecto, pues ya nos referimos al tema. En su momento, pues lo explicamos y nos correspondía referirnos a lo que es prácticamente el desarrollo, la práctica de esa diligencia judicial o la realización de la primera declaración del imputado. Señalamos que de conformidad a la ley adjetiva, el indicado debe ser protestado, como ocurre con los testigos, peritos, técnicos que comparecen a una diligencia judicial, a un debate o a un anticipo de prueba, pues tienen que ser protestados para que se conduzca con la verdad, y si no lo hacen, pues son responsables del delito de falso testimonio o perjurio según el caso. En cuanto al sindicato, pues no se le protesta, pero sí la ley señala que debe ser amonestado. Y esa amonestación concretamente consiste en que se le solicita, el juez le solicita o le requiere que en esa diligencia de primera declaración, pues se conduzca con la verdad. Y posteriormente, pues ya el juez inicia la audiencia haciendo las advertencias que establece el artículo 81 y el cual ya habíamos señalado, y pues posteriormente ya se da el desarrollo de la audiencia, eh, concediéndole la palabra al Ministerio Público a través del agente fiscal, auxiliar fiscal o fiscal de distrito, de regional o de sección que esté representando a esa institución en esa audiencia. Y pues ya también señalamos que el fiscal, al concederle la palabra al juez, pues en primer lugar se refiere a la imputación del hecho al imputado, para que el imputado esté debidamente enterado sobre cuáles son los señalamientos o cuál es el tipo penal que el representante o el Ministerio Público le está atribuyendo, para que él, una vez enterado de los hechos atribuidos, pues sobre estos hechos él pueda ejercer su derecho de defensa por sí mismo o a través de su abogado defensor. Y ya indicamos también que la imputación del hecho básicamente es el señalamiento, la indicación que hace el Ministerio Público en relación a ese hecho delictivo o punible que se le endilga al imputado. Y la ley es clara en el artículo 82 que ese hecho imputado tiene que circunscribirse al modo, tiempo y lugar. Es decir, el lugar, la dirección, el día, hora
la fecha y además las circunstancias que, digamos, rodean o las circunstancias que, digamos, estructuran ese hecho delictivo. Y en la imputación no puede faltar jamás los verbos rectores del tipo penal que se está imputando al sindicado. Porque si no se incluyen los verbos rectores y se expone, se relata un hecho que no conlleve o que no implique los verbos rectores del delito imputado al procesado, puede ser un hecho que no tenga trascendencia, que no tenga características o matices criminales o delictivas. Por eso es importante que en la imputación, aparte de día, hora, lugar, los verbos rectores del tipo penal. Si es homicidio, pues usted con un arma de fuego o un arma blanca le dio muerte a la persona o a la víctima XX. Y también la ley dice que debe de establecerse el fundamento legal, la cita de leyes, la calificación provisional del delito, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos son los que se deben tomar en consideración al momento en que el agente fiscal del Ministerio Público está haciendo la imputación de ese hecho delictivo. Ya habíamos citado un ejemplo de cómo se formula o cómo se plantea, cómo se dirige esa intimación de los hechos. Y citábamos, por ejemplo, en un delito de homicidio, pero puede ser cualquier otro tipo penal. Puede ser un delito de robo, ¿ya? Y reiterando pues para, digamos, ilustrar de mejor manera la imputación o esa intimación, pues sencillamente podría ser, si se trata de un delito de robo, de por qué usted, Juan Pérez López, el día 2 de enero del año 2023, aproximadamente a las 22 horas con 15 minutos, en la 21 Avenida, frente a la casa marcada con el número 523, con lujo de fuerza, o mediante violencia, luego de intimidar a su víctima, lo despojó de un teléfono móvil marca Nokia, color negro, con número de identificación, se dice el número, de la empresa tal. Asimismo, de un reloj marca Citizen de metal color blanco, dándose posteriormente a la fuga a bordo de una motocicleta sin placas de circulación color negro, cuyas demás características se ignoran. Encuadrando su conducta delictiva en el delito de robo, regulado en el artículo 251 del Código Penal, y asimismo su conducta pues se subsume en la calidad de autor material o directo, según el artículo 35 del Código Penal, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la imputación de un hecho. Digamos lo importante y la ley claramente, el artículo 82 dice qué aspectos debe considerar el Ministerio Público, en este caso el fiscal que está haciendo la intimación, para que pueda formular esa imputación. Y pues luego de la imputación, para seguir con el orden que establece el artículo 82, para que no haya ninguna interferencia, pues prefiero apagar la cámara y quedarme solo con el micrófono. Les decía que, de acuerdo al artículo 82, pues luego de que se hace la intimación del hecho, digamos, el juez le concede la palabra al sindicado para que él se pronuncie si desea declarar o abstenerse de hacer lo mismo. De manera que él se manifestará si desea declarar o se abstiene de hacerlo. Ya señalé que si se abstiene de hacerlo, eso no implica ninguna, digamos, menoscabo en sus derechos o que le afecte jurídicamente, pues el hecho de hacer valer esa garantía constitucional es un medio de defensa del imputado. Si declara, pues es sometido a un interrogatorio por parte del Ministerio Público o del fiscal y por parte de su abogado defensor, si es que el abogado defensor desea interrogar a su patrocinado o a su defendido.
Si no declara, pues obviamente no puede ser interrogado porque no hizo uso de su, digamos, de pronunciarse en cuanto a estos hechos delictivos que el Ministerio Público le está atribuyendo. Luego de ello, pues ya el numeral tercero del artículo 82 señala que el juez le concede la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. También el artículo 82 dice que además de hacer la imputación, el Ministerio Público tiene que mencionar los medios de investigación que fundamentan esa imputación y los medios de investigación con que presenta en esa audiencia de primera declaración y sobre los cuales está sustentada la orden de aprehensión del imputado y sobre las cuales también gira la petición que el Ministerio Público vaya a realizar en cuanto a ligar a proceso al imputado. El artículo, el numeral 3, numeral 4 dice que el fiscal y el defensor se tienen que pronunciar sobre la necesidad ya o la posibilidad de ligarlo a proceso penal. Es decir, que el Ministerio Público, si es un delito, digamos, cualquier delito que sea, pues tendrá que manifestar al juez y pedirle en esa audiencia que lo ligue a proceso penal. Es decir, que con fundamento en esos medios de investigación que presentó en esa audiencia, pues va a requerir que el juez lo ligue al imputado al proceso penal. Y ya señalamos que la forma de vincular formalmente al imputado al proceso penal es a través del auto de procesamiento. Y el auto de procesamiento, pues es una resolución judicial que emite el juez en ese momento para ligar a proceso penal al imputado por el delito que el Ministerio Público está atribuyendo. En ese sentido, entonces, el fiscal solicitará al juez que lo ligue a proceso penal. Y obviamente tiene que hacer sus argumentos, sus razonamientos por las cuales considera que debe ser ligado a proceso penal. Por su parte, el abogado defensor pues también hará uso de la palabra para referirse a la petición del Ministerio Público si él estima que no procede ligar a proceso penal a su defendido, pues tendrá que argumentar y razonar los motivos por los cuales considera que su defendido o patrocinado no debe ser ligado a proceso penal. En el numeral 5 continúa la audiencia y después de esa petición y argumentación que hace tanto el Ministerio Público como el abogado defensor, pues ya el juez concede nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. El numeral 5 del artículo 82 básicamente se refiere a que, imaginémonos que la imputación es por un delito de asesinato. Y obviamente, de acuerdo al artículo 264 del Código Procesal Penal, el asesinato es un delito que no goza de medida sustitutiva, sino que necesariamente el juez tiene que dictar prisión preventiva. Entonces, el numeral 5 se refiere a que tanto el Ministerio Público como el abogado defensor solicitan, se pronuncian o requieren al juez. La ley dice, digamos, para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción. Más adelante vamos a ver lo que son las medidas de coerción, pero básicamente se refiere a, por ejemplo, a la prisión preventiva, al autoprocesamiento o medidas sustitutivas, que son las, digamos, decisiones que puede adoptar un juez para resolver la situación jurídica del imputado. Entonces, en el ejemplo que señalaba, si es un delito de asesinato, el Ministerio Público obviamente solicitará
que se decrete prisión preventiva contra el sindicado, toda vez que el delito de asesinato no puede ser, el imputado no puede gozar de una medida sustitutiva, porque la ley lo prohíbe. En el artículo 164 están establecidos todos los delitos por los cuales no se puede otorgar una medida sustitutiva, sino decretarse la prisión preventiva. Y por supuesto, el defensor pues también se opondrá, cuestionará, refutará el argumento del Ministerio Público solicitando pues que no se ligue, no se emita prisión preventiva contra su defendido. Pues ahí es donde se da una verdadera controversia, un verdadero litigio jurídico y técnico entre el abogado defensor y el Ministerio Público. Por supuesto, cada quien tratando de, digamos, fundamentar sus peticiones. Alguien que por favor le dé lectura al numeral 6 del artículo 82. Ya. Lo leo, licenciado. Por favor. Dice, artículo 82, numeral 6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Muchas gracias. Bien, digamos, después de que existan, digamos, se cumpla con los anteriores numerales que establece el 82, digamos, el juez le concede nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que se pronuncien o argumenten sobre el paso razonable para la investigación. En este caso, el Ministerio Público solicitará, por ejemplo, si es homicidio, solicitará, y como el juez ya decretó prisión preventiva, pues entonces solicitará el plazo máximo posiblemente, o posiblemente un plazo intermedio o el mínimo. Eso dependerá del fiscal, que podrá requerir 3 meses para concluir su investigación, o podrá ser 2 meses, 1 mes, etcétera. Eso ya dependerá del avance que tiene la investigación hasta el momento en que se da la primera declaración. Entonces, al Ministerio Público, imaginémonos que le requiere al juez el plazo de 3 meses. Luego, el defensor pues debe pronunciarse sobre el plazo que requirió el Ministerio Público. Y él puede oponerse a que sean 3 meses, y puede el defensor solicitar que sea 1 mes, o que sea 2 meses, o que sea 1 mes y medio, etcétera, etcétera. También eso ya quedará a discreción tanto del fiscal como del defensor. Y además de eso, el juez en esta audiencia debe fijar, dice, día para la presentación del acto conclusivo. Imaginémonos que el juez otorgó el plazo de 3 meses máximo para que el Ministerio Público concluya la investigación. Entonces tiene que indicar la fecha en que el Ministerio Público debe presentar su acto conclusivo al concluir su investigación. Y ya decíamos en alguna oportunidad que el acto conclusivo, los actos conclusivos que presenta el Ministerio Público al terminar su investigación, puede ser la solicitud de apertura a juicio y formulación de acusación. Puede ser un sobreseimiento, puede ser una clausura, puede ser un criterio de oportunidad si no se ha pedido anteriormente,
o puede ser también la suspensión condicional de la persecución penal. Cualquiera de esos actos el Ministerio Público tiene que plantear o presentar en la fecha que le indica al juez, de acuerdo a la numeral 6. Y además dice que el juez debe señalar día y hora para la audiencia intermedia. Ya digamos, en esa audiencia intermedia se va a discutir la procedencia o improcedencia del acto conclusivo que presentó el Ministerio Público. Y esa audiencia, dice la ley, deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15 días. ¿Ya? Entonces, el juez, digamos, si otorgó 3 meses para la investigación, imaginemos que estamos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, concluiría la investigación y el Ministerio Público tendría que presentar su acto conclusivo, la fecha en que el juez le señala, que podría ser en el mes de diciembre, ¿ya? Y pues también al mismo tiempo el juez debe señalar día y hora para la audiencia y para la discusión de ese acto conclusivo. Y luego de que se presente el acto conclusivo, pues se entregará copia a las partes para que lo soliciten, es decir, para que se enteren sobre la acusación o el sobreseimiento o la clausura provisional que presentó el Ministerio Público. Y para que sea analizado y digamos, y para que se discuta en su momento en esa audiencia respectiva. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí se le escucha, gracias. Gracias. Bueno, en virtud de que no existe entonces ninguna duda, y continuamos con el numeral 7. El numeral 7 señala que el querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal. Es decir, si hay querellante adhesivo y está asesorado por un abogado, pues luego de la intervención del fiscal, pues se le concede también la palabra para que él pueda intervenir haciendo sus argumentaciones correspondientes. Digamos, las partes dicen no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea. Pues si estuviera la víctima presente en esta audiencia, pues también podrá requerir la palabra y hacer sus argumentaciones y exposición correspondiente, y el juez pues lo escuchará. Lo importante aquí es que en la audiencia el juez tiene que resolver inmediatamente. Es decir, todas las peticiones que se formulan en esa audiencia, el juez las tiene que resolver inmediatamente de concluida la intervención de las partes. Por eso en el numeral 4 y 5 y 6 señala que el juez debe resolver oralmente en esa audiencia inmediatamente. Salvo pues casos complicados, cuando son varios imputados, varios tipos penales, etcétera, pues es posible que en una sola audiencia no se pueda concluir. Y en estos casos, pues la audiencia se prolonga, o la audiencia continúa al día siguiente o la fecha en que el juez lo indique, y al concluir, digamos, toda la intervención de todas las partes, si son varias, pues entonces ya el juez debe resolver lo que corresponda. Algo importante, ahorita pues vamos lo que es el autoprocesamiento, lo que es las medidas sustitutivas y lo que es la prisión preventiva. Solo hacemos referencia de estas tres instituciones jurídico-procesales. En su momento vamos a analizar cada una de ellas cuando nos corresponda abordar el tema de las medidas de coerción. Cuando hablemos de las medidas de coerción, que ya está en la segunda parte del programa, pues vamos a
a analizar con mayor profundidad y detenimiento todo lo relacionado a prisión preventiva, autoprocesamiento, medidas sustitutivas, etcétera, etcétera. Hoy solo pues las vamos a mencionarlas. Entonces, al concluir la primera declaración del imputado, pues el juez debe resolver. Luego, en esta audiencia, pues el Código Procesal Penal, en el artículo 88, bueno, algo importante que no hay que dejar de manifestar o exponer es lo relativo al interrogatorio en esa audiencia de primera declaración. Ya numeral segundo del artículo 82 señala que si el procesado es si el procesado, digamos, declara, pues es interrogado. Y el artículo 86, por favor, si alguien le puede dar lectura al artículo 86. Bueno, primero, tal vez voy a hacer referencia al artículo 85. El artículo 85 señala que el sindicado no será protestado. Y tiene relación, ya lo manifestamos, sino que solo debe ser amonestado. Y también dice, no será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad. Y ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. Por eso señalábamos que la primera declaración del sindicado es en forma espontánea, en forma libre, en forma voluntaria. No puede ser intimidado, amenazado, coaccionado para que declare. Él tiene que, digamos, por decirlo comúnmente, nacer de él, declarar. Y precisamente por eso es que tanto la Constitución de la República como el Código Procesal Penal le otorgan esa garantía constitucional de abstenerse de declarar. Bien, y continuando entonces, en el artículo 86 decía, y alguien puede darle lectura al artículo 86. Artículo 86. Interrogatorio. Las preguntas serán claras y precisas. No están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas y las respuestas no serán instadas perentoriamente. Muchas gracias. En este artículo 86 podemos relacionarlo con el artículo 143 y 378 del mismo código, que se refieren al interrogatorio. Básicamente el 378 ya el interrogatorio que se formula ya en un juicio oral y público o debate. Y digamos también en el artículo 143 cuando se refiere a declaraciones o interrogatorios digamos, que se hace referencia a que debe hacerse en español o a través de un traductor o intérprete cuando el declarante no entienda o no hable el idioma oficial que es el español. Bien, el interrogatorio, si declara el imputado, pues sabemos ya que puede ser interrogado. Y la ley protege al imputado en el sentido de que no deben dirigírseles preguntas, como dice la ley, capciosas o sugestivas, ¿ya? Y que el juez es el juez que está dirigiendo la audiencia de primera declaración, es el responsable de impedir, de no permitir que el fiscal o el defensor o el abogado del querellante dirijan preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes, inconducentes, ambiguas, etcétera, al imputado. Preguntas capciosas, pues
básicamente preguntas capciosas son aquellas que se formulan con el ánimo de confundir al imputado, con el ánimo de ridiculizarlo, que son preguntas realmente muchas veces que se hacen con la intención de hacer quedar mal al imputado, ¿ya? Por ejemplo, que el Ministerio Público le pregunte que si o que cuando lo está interrogando le pregunte o le diga que el sindicado conteste o que diga si al momento de dispararle a la víctima, la misma portaba un chaleco azul con mangas blancas. ¿Estará bien esa pregunta? No, 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 Lic, porque ¿Por porque qué? lo está obligando a confesar como que sí hubiera cometido el hecho. Esa es una pregunta sugestiva. Sí, alguien, pues, Sandra. Lick, también él está diciendo el chaleco y el chaleco no tiene mangas. Correcto, correcto. Chaleco no tiene mangas. Y entonces, o que le diga si antes de causarle la muerte a su víctima se encontraba con vida. Obviamente estaba vivo, pues. Entonces, preguntas en ese sentido no deben ser permitidas, porque primero Perdón, Lick, no permítame. tiene, por favor, si pudieran, Gabriel, no tiene, permítame, Gabriel, por favor, que está repitiendo ahí lo que yo estoy manifestando y interfiere en la, en la exposición. Y las preguntas sugestivas, básicamente cuando se está insinuando o se está obligando, como decía Heidi, al imputado a que acepte el hecho que se le está imputando. Por ejemplo, una pregunta sugestiva es, dígase, ¿es cierto que el 5 de enero de 2023 usted con un arma de fuego le dio muerte a la víctima? Entonces ahí prácticamente estamos sugiriendo de una vez que él le causó la muerte a la víctima. Entonces, preguntas en ese sentido pues tampoco son permitidas. Y más, bueno, en este curso pues no vemos nada de interrogatorio, sino hasta en el procesal penal 2, que es en su mayor parte práctico. Pues analizamos ahí eh, cómo interrogar a un testigo, perito, las clases de preguntas, etcétera, etcétera. Bien, luego de ello pues también encontramos en el artículo 88 las facultades que tiene la Policía Nacional al momento de aprender a una persona. Si por favor, Darlene Duque nos puede hacer el favor de apoyarnos con la lectura del artículo 88. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, Buenas tardes. ¿Perdón? voy conduciendo, no puedo apoyarle. Gracias. Melissa, por favor. Ahorita, licenciado. Artículo 88. Facultades policiales. La policía solo podrá dirigir al imputado preguntas para constatar su identidad, con las advertencias y condiciones establecidas en los artículos anteriores. Deberá, asimismo, instruirlo acerca de que podrá informar al Ministerio Público o declarar ante el juez según el caso. Gracias. O sea que la policía, pues, únicamente debe circunscribirse a preguntarle al imputado su identidad, nombres, apellidos, edad, sus datos personales, porque hay que consignarlos en el parte policial o el informe policial que la policía debe de presentar juntamente con el aprendido al juez que ordenó la detención. O si es por flagrancia, pues igualmente tendrá que indicar todos los datos personales del imputado. Y también indicarle los derechos que
que le asisten de conformidad al artículo 7 y 8 y 9 de la Constitución. Entonces, eso no es ningún interrogatorio judicial, sino que es simplemente una información que la policía debe obtener para consignar en el informe de aprehensión. Y luego, pues, la ley permite que el imputado pueda declarar cuantas veces sea necesario. En el artículo 89 se establece que cuando hubieren varios indicados se recibirán las declaraciones, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. Además, aquí también se refiere a la existencia o concurrencia de varios imputados en un proceso penal. Ya, si son varios, pues se recibirá la declaración en primer lugar de uno sin que exista la posibilidad de que se comuniquen entre sí. Y luego, pues una en pos de otra, se estarán recibiendo las demás declaraciones. Algo importante también, que es lo que establece el artículo 90, que se refiere al intérprete o traductor. Y pues la ley permite que si el sindicado no habla español, porque sea, digamos, porque habla un idioma maya, o porque es extranjero, transeúnte en el país, o de paso en el mismo, pues a efecto de garantizar su derecho de defensa, el debido proceso, es necesario que se le nombre un traductor o un intérprete. Y pues la ley dice, el imputado tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones, en los debates o en aquellas audiencias en las que sea necesaria su citación previa. Cuando no comprenda correctamente el idioma oficial y no haga uso de su derecho establecido anteriormente, se designará de oficio un traductor o intérprete para estos casos. En primer lugar, la ley le da la posibilidad al sindicado de que elija un traductor o intérprete de su confianza. Pero si no hiciere uso de ese derecho, pues entonces ya el tribunal le nombrará o le asignará un intérprete de oficio. Lo importante es que esté asistido por ese perito técnico en el idioma que corresponde para, les decía, garantizar su derecho de defensa. Y finalmente, en el artículo 91 del Código Procesal Penal, se dice que la inobservancia de los preceptos contenidos en esta sección impedirá utilizar la declaración para fundar cualquier decisión en contra del imputado. Se exceptúan pequeñas inobservancias formales que podrían ser corregidas durante el acto o con posterioridad. Quien deba valorar el acto apreciará la calidad de estas inobservancias. Puede ocurrir que en el desarrollo de la audiencia de primera declaración se incurra en algunas deficiencias o en algunos errores, pero que puede darse si son errores que afectan el fondo de la decisión o del asunto, como se dice comúnmente, pues estas no pueden, digamos, no tomarse en consideración para fundar de la decisión del juez. Pero si son errores que no afectan el fondo, pues se corrigen en esa misma audiencia. Sí, Sandra. Lic, yo tengo una duda. Fíjese que la mayoría de veces que me he dado cuenta, el abogado en la audiencia de primera declaración le dice que no declaren, que se abstengan. Ajá. ¿Es porque no está preparado el sindicado o es para no cometer errores? No sé. Sí, en efecto, en la mayor parte de casos, en la práctica, en la realidad, si hablamos de un porcentaje, hablando, tal vez habrá 1 o 2% de imputados que declaren.
el 99, 98, 100% se abstiene de declarar. Ello obedece a diferentes factores. Uno, puede ser por estrategia del abogado defensor, ¿ya? Dos, no exponer a su defendido a ser sometido a un interrogatorio por parte del Ministerio Público. Tres, puede ser que el imputado al declarar se ponga nervioso, ansioso, se equivoque, etcétera. O sea, pero generalmente es en efecto, el abogado defensor tendrá que preguntarle a su defendido si desea declarar o no. Porque hay casos en los cuales el imputado sí quiere declarar, porque quiere decir la verdad, porque quiere que se escuche lo que realmente ocurrió. Y el abogado defensor debe respetar la decisión del imputado, ¿ya? Porque él puede decir, mire, yo no fui, yo no cometí el hecho, yo me encontraba en tal lugar, etcétera, etcétera. Y entonces yo sí quiero declarar. Entonces el abogado defensor tiene que respetar la decisión de su defendido. Si él quiere declarar, haciéndole la advertencia, por supuesto, decirle, mire, si usted declara, el Ministerio Público lo va a interrogar. Y si hay querellante, pues el querellante también lo puede interrogar. Yo también podría interrogarlo, pero pues voy a considerar si procede y después de que usted declara, yo voy a valorar si amerita que yo lo interrogue o me abstengo de interrogarlo. Entonces, es una decisión tanto del imputado como del abogado defensor. Como le decía, la regla general es que el abogado defensor asesore, oriente a su defendido y le dice, mire, mejor no declare, porque puede ser que en su declaración usted se equivoque, cometa errores y eso puede perjudicarlo. Mejor absténgase de declarar, punto. Ya, la otra situación es que el imputado dice, no, pese a esas advertencias, no, yo sí quiero declarar. Y porque él está seguro de que no cometió el hecho, no participó, etcétera, etcétera. Y tiene cómo demostrarlo en ese momento, en esa audiencia, etcétera, etcétera. No sé si Gabriel Martínez quedó. Muy amable, licenciado, gracias. Gracias. Buenas noches, Lick. Solo una pregunta. En algunos delitos o algún tipo penal o en algún momento del proceso, el Ministerio Público me puede obligar a mí a declarar o interrogarme, o eso No, también es opcional, perdón. no, eso no puede eso ser. no puede ser. Recuérdense lo que Recuérdense dice lo que el dice el artículo, artículo, digamos, digamos, que no puede el imputado ser obligado a declarar, ni amenazado, ni intimidado. El artículo 85, que dice, no será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Luego dice, tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se harán cargos, reconvenciones, tendencias, etcétera, etcétera. No puede ni el Ministerio Público, ni el juez, ni la policía obligar al sindicado a que declare. Si él no desea declarar, no declara. Y si por temor, por la amenaza o coacción, él declara y se prueba que él declaró por coacción, por amenaza del fiscal o del Ministerio Público, esa declaración no tiene validez. ¿Por qué? Porque no fue libre, no fue espontánea, está viciada, es arbitraria, por lo tanto no tiene ningún valor. No sé si queda claro. Gracias, Lick. Sí, sí, sí. Bien, entonces, eso es en cuanto a lo que, digamos, generalmente ocurre en la audiencia de primera declaración del imputado. Y luego, para finalizar en esta audiencia de primera declaración, como decía el numeral 5 y 6, y bueno, casi el 82, que en esta audiencia el juez tiene que resolver inmediatamente.
Concluida la intervención de todos los sujetos procesales en esta audiencia de primera declaración, el juez tiene que resolver y debe resolver oral o verbalmente. Y el juez tiene 4 alternativas para resolver la situación jurídica del imputado. Reitero, aquí solo las vamos a mencionar y analizarlas rápidamente. Ya cuando veamos este tema específicamente, pues ya lo haremos con más amplitud. Digamos, la ley, de acuerdo al artículo 272 del Código Procesal Penal, señala o regula la falta de mérito. En esa audiencia, luego el juez, luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público a través del fiscal respectivo y de la defensa, y analizar los medios de investigación que presentó el Ministerio Público y posiblemente la defensa también en esa audiencia, pues tiene que tomar una decisión para resolver la situación jurídica del sindicado. Si pudiera alguien darle lectura al artículo 272, que es, o la que es el que regula la falta de mérito, como primera decisión que podría adoptar el juez para resolver la situación jurídica del sindicado. ¿Se lo puedo leer, Lick? Por favor. Artículo 272, falta de mérito. Si no concurreren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Gracias. Bien, la falta de mérito. La falta de mérito es una resolución judicial. Es una decisión que asume o adopta el juez para decidir la situación del imputado. Y de acuerdo al artículo 172, el juez puede decretar a favor del imputado la falta de mérito. ¿Y cuándo procede decretar la falta de mérito? La ley dice, si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción. Es decir, que en ese momento, en esa audiencia, con los medios de investigación que presentó el Ministerio Público, el juez considera que no hay elementos suficientes para ligar a proceso penal al imputado y menos para dictarle prisión preventiva. Entonces le otorga falta de mérito ordenando su inmediata libertad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no demostró en esa audiencia con los medios de investigación que presentó que el imputado haya incurrido en la comisión de ese hecho delictivo o que esos medios de investigación no vinculan, no lo ligan a la comisión del delito. Entonces, en ese momento, el juez no tiene elementos para ligar a proceso penal y decretar prisión preventiva contra el imputado, por ello le otorga falta de mérito. Esto no significa, la falta de mérito no significa que ahí concluye el proceso. No, en ese momento, en esa audiencia, no hay elementos para ligarlo a proceso, pero la investigación continúa. Y si más adelante el Ministerio Público logra recolectar más medios de investigación que sí relacionan al imputado o hagan presumir su participación en el hecho punible, pues requerirá al juez nuevamente que sea citado para ser oído o pedir la aprehensión nuevamente y luego ya en la audiencia que se señale para recibir la declaración del indicado, con esos medios de investigación pueda que ya pruebe o demuestre que participó en el hecho delictivo y pueda que el juez en base a ello ya lo ligue a proceso o
emita prisión preventiva de acuerdo al delito que se está atribuyendo. Entonces, la falta de mérito no cierra el proceso penal, sino que continúa el proceso penal. El único efecto es que no se ligó a proceso al imputado y menos se haya dictado prisión preventiva en su contra, y él pues puede obtener su libertad, y en cualquier otro momento, con más elementos, el Ministerio Público puede nuevamente pedir la aprehensión o citarlo a declaración, y pueda que en esa ocasión sí logre demostrar o acreditar la participación del sindicado en el hecho, y pues en este caso ya el juez podrá ligarlo y dictarle prisión si el delito lo amerita. Pero además la ley dice que sí, salvo, dice que el juez o el Ministerio Público argumente de que si se le da o se otorga libertad al sindicado, pues puede haber un peligro de fuga, que él se sustraiga de la justicia penal y, digamos, yéndose del país, ocultándose, etcétera, etcétera. Y que con ello implicaría pues la obstaculización para la averiguación de la verdad. Si se dan esos dos elementos o supuestos y se demuestran, se prueban en esa audiencia que hay peligro de fuga, que hay obstaculización, que puede existir obstaculización para la averiguación de la verdad, el juez podría entonces dictar una medida de coerción, que es autoprocesamiento o prisión preventiva. O puede ser una medida sustitutiva también, si el delito lo amerita. La otra decisión que puede asumir el juzgador es el auto de procesamiento. Y el auto de procesamiento, pues básicamente es también una resolución judicial mediante la cual el juez liga formalmente al proceso penal al imputado. Lo vincula al proceso penal y él queda sujeto a ese proceso penal. Y ya más adelante analizaremos los artículos que se refieren al autoprocesamiento, como les decía, cuando veamos las medidas de coerción. Y luego también el juez puede dictar, decretar o emitir prisión preventiva, que está regulada en el artículo 159 al 263 del Código Procesal Penal. La prisión preventiva también es una decisión judicial que adopta el juzgador y que implica la prisión o limitar la libertad del imputado y mandarlo a ingresar a un centro de prisión preventiva, siempre y cuando el delito lo amerite. Volvemos al ejemplo, si es un asesinato, el que se le está atribuyendo al sindicado, pues de acuerdo al artículo 164 del Código Procesal Penal, no tiene medidas sustitutivas. Entonces, aquí el juez necesariamente tendrá que dictar prisión preventiva contra el imputado. Y digamos el tiempo que dure el proceso penal, salvo que varíen las circunstancias del hecho, pues podría revisarse esa prisión y obtener su libertad. Pero todo eso lo vamos a analizar más adelante. Y también el juez puede otorgar medidas sustitutivas. Y las medidas sustitutivas, pues, son digamos, los medios al alcance del juez para evitar la prisión preventiva. Es decir, que sustituyen la prisión preventiva. Es decir, que para no ordenar la prisión del imputado, pues se le puede otorgar una medida sustitutiva, como por ejemplo un arresto domiciliario, la prohibición de salir del país sin autorización judicial, una caución económica, la visita a determinados lugares, etcétera. Todas las medidas sustitutivas están reguladas también a partir del artículo 164 que en su momento vamos a estudiar. Y la medida sustitutiva se otorga en aquellos casos en los cuales el delito atribuido al sindicado
no está dentro de la prohibición que establece el artículo 264, que puede ser, por ejemplo, digamos, lesiones, lesión de lesa, cualquier tipo penal que no esté expresamente señalado en el artículo 264 o en otras leyes especiales, penales especiales, como en el caso de la ley contra el femicidio, la ley contra la delincuencia organizada, la ley de narcoactividad, que también prohíben algunos delitos el otorgamiento de medidas restrictivas. Entonces, estas 4 alternativas son las que tiene el juez que adoptar, cualquiera de ellas, al momento de decidir sobre la situación jurídica del sindicado luego de recibir su primera declaración. ¿Preguntas o dudas hasta el momento? No, licenciado. Gracias. Bien, con ello entonces estamos concluyendo este tema. Sandra González levantó la mano. Consulta, cuando le da falta, sí, buenas noches, disculpe, cuando es falta de mérito, prácticamente no hay prueba suficiente para que quede detenido o la persona entonces ahí ya no hay más, ahí era el proceso o hay algo más que podría hacer. De plano no me escuchó cuando yo dije que la falta de mérito no cierra el proceso, que la falta de mérito es porque en ese momento procesal no hay indicios racionales suficientes para creer o presumir que el imputado cometió el hecho delictivo. Pero el proceso continúa, y si más adelante el Ministerio Público logra recabar otros medios de investigación que sí incriminen, que sí relacionen, que sí vinculen al imputado con el hecho, nuevamente puede pedir su detención o que lo citen a declaración. Y con esos nuevos medios de investigación, puede que el juez ordene prisión preventiva si el delito así lo requiere y dicte auto de procesamiento. O sea, en ese momentito no hay. Había escuchado, muy amable. Dice Alfredo, después del sobreseimiento puede... Sí, por favor, ya no alcancé a ver qué decía, que si después del sobreseimiento... Buenas noches, licenciado. Sí, mi duda es que si después del sobreseimiento puede reabrirse un proceso. No, definitivamente no. Uno de los efectos del sobreseimiento es precisamente, de acuerdo al artículo 320, cierra irrevocablemente el proceso y no puede reabrirse por ese mismo hecho. Puede, digamos, puede iniciarse otro proceso penal contra el mismo imputado, pero por otro hecho, pero por el hecho por el cual ya fue sometido a proceso, si se sobreseyó, ya no puede reabrirse ese proceso. Gracias, licenciado. Es que hoy vi las noticias con respecto a una exgobernante de Argentina, en donde decían que después de haberse pues ya dictaminado cerrado el caso por sobreseimiento de 2 casos, se los reaperturaron. Entonces me daba dudas si eso es posible aquí en Guatemala. Puede ser que la legislación de Argentina contemple la reapertura de un caso sobreseído, pero en Guatemala, si veamos el artículo 320 y 328, que es el que habla concretamente de los efectos que tiene el sobreseimiento. Como le decía, en Argentina puede ser que sea viable reabrirlo, pero en Guatemala no. 330, más que todo, si le pudiera dar lectura, Hugo, por favor. Lo que sí puede reabrir un proceso, y lo vamos a ver más adelante, y aun y cuando ya se dictó sentencia, sea absolutoria o condenatoria, pero más condenatoria, es a través de un recurso de revisión. Ahí sí se puede reabrir un proceso penal, aun y cuando ya exista sentencia, solo a través de un recurso de revisión que en su momento vamos a analizar. Sí, Hugo, por favor.
Sí, licenciado, muchas gracias. Y perdón por la comparación de ambos países, pero me No, dio, no, me dio no, duda. no, 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 por supuesto es muy Me dio bueno. duda. Es importante comparar legislaciones, es parte de la investigación y del estudio. Sí, licenciado, muchas gracias. El artículo 330 dice valor y efectos. El sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta. Inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Mientras no esté firme, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado o hacer cesar las medidas sustitutivas que le hubiesen impuesto. En los Oiga, casos, sí, ¿sigo, siga. licenciado? Sí, sí, por Ok, favor, perdón. ok, sí, sí. En los casos en que se persigan delitos contra el orden jurídico tributario, no procederá el sobreseimiento aunque se produzca el pago total de la obligación tributaria e intereses cuando el proceso se refiere a, número 1. Hasta ahí dejémoslo, Ok, dejémoslo ahí. ok, licenciado, muchas Bien, gracias. entonces ahí encontramos la respuesta, que en la legislación guatemalteca el sobreseimiento cierra irrevocablemente el proceso y ya no puede reabrirse. Y puede ser que no solo la legislación argentina, sino también otras legislaciones, pero me atrevo a decir que la mayor parte de legislaciones adopta esta postura de que el sobreseimiento no permite la reapertura de un proceso. Y como les decía, pudiera ser que en otras legislaciones, además de la de Argentina, pueda haber otras que sí admitan la reapertura de un proceso que ha sido sobreseído. Bien, Gracias, licenciado. para servirle. En virtud de que ya no hay preguntas al respecto del tema, pues les decía que eh, en relación a su primer examen parcial, que ya conocen su nota y que por cierto la mayoría pues creo que le fue bien y fueron pocos los que no llegaron a 20 puntos, pero la mayoría llegó a 20 y pasó de 20. Creo que el examen venía muy fácil, muy sencillo. Entonces, sin embargo, Evelyn Araceli quería hablar, tiene levantada la mano. Bien, decía que a pesar de eso, pues siempre es bueno hacer algunos comentarios en relación al examen para que se corrijan los errores y no se vuelvan a cometer para la segunda evaluación. Siempre, como digamos, en todos los casos que se plantearon, porque el problema está en los casos, no en la parte teórica, porque en la parte teórica, pues creo que la mayoría respondió bien y en algunos casos también. Pero sí se pudo observar que en todos los casos, por ejemplo, cuando se decía que se tenía que razonar la respuesta, la verdad es que hace falta. Muchos no razonan, no exponen motivos ni argumentos para fundamentar su respuesta. Por ejemplo, en el primer caso, que si el Ministerio Público podía actuar de oficio, entonces muchas respuestas era sencillamente sí puede actuar de oficio. Pero ¿dónde está ese razonamiento? ¿Dónde está la argumentación? Si puede actuar de oficio, ¿por qué? ¿Por qué debe o por qué está facultado para actuar de oficio? O sea, no basta decir sí puede actuar de oficio, porque ahí prácticamente no estamos diciendo nada. Entonces esa respuesta no tiene valor. Además, bueno, es un aspecto. Otro aspecto es que también, digamos, en cuanto a la diferencia que se exigía en relación a las acción pública, penal pública y acción privada, solo una diferencia la mayoría puso, no pusieron dos. Aún así, pues, válida. Pero lo que quiero recalcar aquí es que muchos aún no sé qué pasó, no se conectan o
Por ejemplo, ahorita 110 de 280 alumnos. Y entonces aún no han entendido o no han comprendido que la acción penal privada solo puede iniciarse por querella, no puede por denuncia. Entonces muchos pusieron que por denuncia, como una diferencia, pues la respuesta está mala. Y también se señalaban que la acción privada era renunciable y la pública no, y eso no es cierto. La acción pública también puedes renunciar. Recordemos lo que establece el artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial, que dice que toda persona puede renunciar de sus derechos, siempre y cuando no esté gravemente comprometido el interés social, etcétera, etcétera. Además, algunos mencionaban delitos privados y delitos públicos. Eso no existe. Lo que sí existe es acción penal pública y acción penal privada, pero no delitos privados ni delitos públicos. Y muchos respondieron de esa manera. En cuanto al plazo de presentación del detenido por parte de los agentes de la policía, en muchos casos, muchos respondieron que sí estaba dentro del plazo establecido de la Constitución, toda vez que se hizo antes de las 24 horas. Y esa respuesta también es mala, porque de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, debe ser presentado dentro del plazo de 6 horas. Y lo que sí debe hacerse dentro de las 24 horas es recibir la primera declaración. Entonces, y también ahí se pedía que si había responsabilidad penal, y muchos pues solo decían que no había responsabilidad penal, solo responsabilidad administrativa, y no es cierto, sí hay responsabilidad penal, y el delito que se cometió, pues incumplimiento de deberes, regulado en el artículo 419 del Código Penal, que fueron muy pocos, por cierto, los que contestaron en incumplimiento de deberes. En algunos casos se equivocaron en el artículo porque consignaron 418, que es el de abuso de autoridad. Algo también que pudimos apreciar es que cuando en la pregunta que se hacía indique en el presente caso qué derechos individuales y garantías procesales se vulneraron o se violaron, pues muchos respondieron artículo 5, artículos 9, 6 de la Constitución, 12, 13 del Código Procesal Penal. Eso es malo, porque no estamos preguntando qué artículos, sino que estamos diciendo qué derechos tenían que consignar, si fue juicio previo, si fue derecho de defensa, si fue presunción de inocencia, etcétera, no los artículos, porque no estábamos pidiendo que mencionaran qué artículos. También es importante señalar que en cuanto al caso de responsabilidad civil, cuando se indicaba en la primera pregunta si la víctima podía llamar al proceso penal a otra persona para garantizar el pago de daños y perjuicios, pues definitivamente muchos únicamente pusieron sí se puede, pero no hay ningún argumento tampoco. O sea, ¿por qué se puede? Si se puede, ¿por qué? Si no, ¿por qué? Entonces, por eso les decía que yo insisto mucho en las argumentaciones, en la fundamentación de sus respuestas. Y muchos pusieron por ejemplo, en la siguiente pregunta que decía, ¿cómo denomina el Código Penal, procesal penal a esta persona? Pues muchos pusieron intervención forzosa, que es el epígrafe del artículo 124, y ahí lo correcto es tercero civilmente demandado. Entonces, y cuando se ponía si se podían citar, pues solo decían sí se puede citar, pero tampoco decían por qué razón. Entonces, es importante pues que se haga este tipo de situaciones y salvedades para evitar. En otro caso, por ejemplo, que planteábamos de un homicidio que el juez había dictado sentencia luego de recibir la primera declaración del imputado, pues muchos pusieron o consignaron que sí,
el juez podía dictar sentencia porque era un delito de homicidio, que había sido flagrancia, etcétera. Y eso no puede ser. Y muchos sí contestaron correctamente, que no era procedente porque se violaba el debido proceso, el derecho de defensa, es decir, que no hubo ningún proceso previo a ser condenado, no fue citado, oído, vencido en juicio, etcétera, etcétera. Y también en cuanto a, digamos, pues eso podríamos decir que son los más recurrentes, digamos, en cuanto a a las respuestas que pudimos determinar. Además, pues de algunas faltas de ortografía, que también hay que ser cuidadosos en eso. Y también algunos se equivocaron, creo yo, al consignar artículos de la Constitución, que consignaron artículos que no tenían ninguna relación con los hechos. Algo importante también es, en todos los casos, en la última literal se pedía que se citara los artículos de las leyes aplicables y muchos, solo 1 o 2 artículos del Código Procesal Penal. Esa respuesta no está correcta, no está completa. Aun y cuando sean los artículos aplicables, la respuesta es mala, porque no consignaron ningún artículo del Código Penal, ningún artículo de la Constitución. Y por supuesto, pues, lo ideal es que pudieran también consignar de la Convención Americana. Algunos citaron incluso artículos de la Convención Americana, citaron artículos de la ley de femicidio, de la ley de violencia sexual, en el caso de la violación, que al revisarlos, pues sí tenían aplicación, ¿ya? Pero sí, realmente hace falta mucho manejo de código. Y por eso es que yo insisto en que cuando estemos en clases tengamos nuestro código, porque yo sé que muchos no lo tienen. Y entonces, y siempre voy a insistir de que la ley, el manejo de ley, los códigos son el arma del abogado y son los que tenemos que manejar de la mejor manera. Entonces, realmente en la cita de leyes, en los casos, fueron muy pocos los que citaron artículos de la Constitución, artículos de la Convención, del Código Penal y otras leyes que son aplicables ya al caso. Pero en muchos, solo un artículo del Código, por ejemplo, a veces solo el 124 del Código Procesal Penal, o a muchas veces artículos que no tienen ninguna relación con los casos que se plantearon. Entonces, eso es importante, que podamos superarlo, que podamos mejorar, y sobre todo la argumentación, porque no tiene sentido que en las preguntas uno les ponga razones o respuesta, si no hay ningún razonamiento. Y la idea es que podamos desde ya, como estudiantes y como futuros profesionales, razonar técnica y jurídicamente. Si yo digo que no procede la sentencia condenatoria contra el imputado, pues tengo que argumentar por qué el juez no debió dictar sentencia. Y no decir, no procede nada más. Si yo digo no procede, pues, prácticamente no estoy diciendo nada. Y recuerden ustedes que ya como futuros abogados en una audiencia no le van a decir al juez nada más, sí, de conformidad con el artículo 124, por ejemplo. Tiene que razonar, tiene que convencer al juez de que su pretensión, de que su petición está fundamentada y que está sustentada con evidencia, etcétera, etcétera, si es fiscal. Si es abogado defensor, por lo consiguiente, sus respuestas tienen que estar, y su argumentación tiene que ser convincente y también debidamente motivada. Y otro aspecto también que quiero recalcar, que algunos compañeros que no presentaron solicitud ni justificaron inasistencia en cuanto al primer parcial se examinaron extemporáneamente. Por esta vez, porque no hubo un descontrol,
se les tomó en cuenta, pero la próxima vez, si no justifican ni no presentan la petición en el plazo que establece la normativa de la facultad, aunque se examinen, no se van a publicar sus notas. También otro caso que es importante señalar es que algunos compañeros, dos básicamente, según argumentan, que enviaron su examen solo con la parte teórica, ¿ya? Y que no se percataron que había parte práctica, lo que no es creíble. Y que mandaron 2 veces su examen. Entonces, la próxima vez, aunque si mandan 2 exámenes, solo se les va a valer el examen que enviaron primero, no el segundo, porque el que se debe tomar en cuenta es el primer examen que se envió. Por eso les dije al principio, antes del examen, cerciórense de que su examen esté debidamente contestado, tanto parte práctica como parte teórica, para evitar precisamente esos inconvenientes. Y los extemporáneos, pues es en esta oportunidad porque hubo un desfase ahí entre cuántos sabíamos, cuántos no, pues se hizo en forma virtual, pero si se diera el caso para el segundo parcial, pues se harán presencial y en forma verbal. Entonces, esos son los comentarios que puedo hacer del primer examen parcial y lo hago con todo respeto, lo hago con toda la intención de que ustedes puedan superar esas deficiencias y que no cometan los mismos errores para el segundo examen parcial. Y por lo visto, pues a la mayoría le fue bien. Como les dije al principio, fueron pocos los que no llegaron a 20 puntos, pero la mayoría rebasa los 20 y tampoco se atengan, sino que hay que seguir superando esa nota para el segundo parcial. Y al segundo parcial, pues tiene una ponderación de 40. El jueves o la próxima semana les estaré indicando que vamos a hacer un trabajo en relación a la ley orgánica del Ministerio Público, a la ley de la defensa público penal y posiblemente a la ley del sistema penitenciario. Como el examen segundo parcial tiene una ponderación de 40 puntos, entonces vamos a dividir en trabajos o comprobación de lectura y un examen. El jueves o más tardar el martes de la próxima semana, si es trabajo, vamos a indicarles en qué consiste el trabajo relacionado a la ley orgánica del Ministerio Público, a la ley de la defensa público penal, vamos a trabajar, o una comprobación de lectura. Entonces, con ello, pues concluimos nuestra sesión de esta noche y nos saludamos el día jueves. Les deseo una feliz noche. Buen descanso. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Muy amable, licenciado. feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick, feliz noche. Buenas noches. Feliz día, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, licenciado, gracias. Feliz noche. ¿Qué leyes dijo, licenciado? ¿Manda? Perdone, buenas noches. ¿Qué leyes dijo? Ley orgánica del Ministerio Público y ley de la defensa del Instituto Público Penal. Y Gracias, posiblemente la ley del sistema penitenciario. Gracias, Lick.